Fundamento es el principio de algo. Fundamento es donde comienza, ¿no? Es el principio, se pone ahí, es lo que está antes que nada. Entonces esto tiene que ver con un orden. Se pone primero para continuar con lo que sigue, posteriormente, con la construcción, con todo lo que va a haber arriba. Arriba, adelante, depende de dónde esté. En nuestro caso, sí, porque nos fundamentamos en Cristo, que es la roca. También tiene que ver con un origen, como les decía recién, en este caso, Él es el principio de todo. Este fundamento que tenemos es donde a partir de eso nosotros empezamos a construir todo lo que está diseñado para nuestra vida y para cumplir el propósito de Él. Porque estamos diseñados justamente, que es el punto siguiente, para estar cimentados en Él. Si nosotros estamos cimentados en otro lado o construyendo en otro lado, va a ser una obra mal hecha, va a ser un error. Si lo ponemos en modo construcción, va a ser un error. No va a tener los cimientos correctos, se caerá, saldrá torcido, saldrá de mala manera, se hundirá, terminará como la Torre de Pisa o como el edificio ese que está acá en el 3, que parece que le erraron un poco y quedó ahí. Fuimos creados para cimentarnos en una base que es Cristo. Es como que nacimos con como si fuese el enchufe hembra y macho y tenemos que entrar ahí, enchufar, como si fuese la parte de un rompecabezas, una muesca, algo que para funcionar, como si fuese una lamparita con la rosca, esa es la base, y para que le llegue la electricidad, ¡puc!, tenemos que entrar ahí y darle esa rosca para que entre y encajar perfectamente, ¿sí? Y el apóstol comenzó hablando con un versículo que es sumamente conocido, que es Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Nos encantan las añadiduras, ¿o no? Son parte del proceso, pero no es en lo que tenemos que buscar, sino que por estar cimentados, por estar buscando justamente eso que es el principio, el origen, la base, el fundamento, donde se comienza nuestro propósito, o donde vamos a ver el éxito de nuestro propósito, es ahí, ¿sí? Entonces, esto nos garantiza el éxito, ese fundamento nos garantiza el éxito, pero no el éxito que nos vende en la tele, por decirlo de algún modo, sino el éxito del propósito de Dios, ¿sí? La buena noticia, el estar, el cumplir, el amar, la gran comisión, el dar la buena noticia. ¿Amén? Así que si nosotros estamos en eso, todo lo demás vendrá como añadido. Pero ¿cómo vamos a buscar? Y pensaba en estos, un poco cuando papi predicaba el otro día, uno va haciéndose imágenes y va maquinando, y el Espíritu, Dios habla de manera personal y pensaba, ¿cómo vamos a buscar algo? ¿Cómo voy a buscar ese reino si no estoy en esa plataforma, ¿no? Si estoy inestable? ¿Cómo voy a buscar algo? ¿Alguna vez intentaron buscar o alcanzar algo? No sé, por ejemplo, la otra vez tuvimos que pintar acá arriba y la escalera no llega porque están estos escalones. Entonces teníamos que hacer ahí como un equilibrio medio raro y es súper difícil llegar a alcanzar algo cuando no estás estable. De hecho, teníamos miedo de caernos, le agarramos los pelos al otro, teníamos el pincel, se nos caían las gotas. No fue el objetivo que quisimos, de hecho quedó mal, lo tuvimos que volver a pintar, me retaron porque me caí para el costado y pinté para aquel lado de blanco. Después no sé quién vino y me retó. Creo que Charlie lo terminó de pintar, que mide unos 50 centímetros más que yo. Entonces, la inestabilidad hace que no podamos cumplir ese propósito. ¿Qué es lo que manoteamos en nuestra inestabilidad emocional en búsqueda de esa paz? ¿Qué es lo que manoteamos? Y un poco se me viene con lo que predicaba también anoche Valeria. Eso que manoteamos es lo que hacemos que sea nuestro fundamento. Entonces, ¿cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál debe ser nuestro fundamento? Cristo. Pero ¿cuál es nuestro fundamento? Entonces, Vale decía algunas cosas de en qué nos estamos fundamentando. Y Vale decía, por ejemplo, ¿qué te fundamentás? ¿En quién? ¿En una persona? Y si esa persona desaparece de tu vida, ¿qué haces? ¿Perdés el fundamento? ¿En qué te fundamentás? Yo puse algunos ejemplos. Hacer deporte. Hay mucha gente que dice, no, yo hago deporte, me desconecto, ya me relajo, cuando estoy loquito hago deporte. Ah, ¿te lesionás y qué? Sigue la locura.
No, yo cuando estoy mal, agarro el auto y viajo. Ah, si se te rompe el auto, chocá, ¿qué te pasa? Pero esas son cosas que uno va agarrando, va manoteando por no fundamentarse en el lugar correcto. Y algunos, que tal vez no conocen, que nos pasa, se sienten mal, se están por caer, sienten que la vida se le viene a pique y agarran. Y tú agarra el Reiki. Otro agarra un vicio. Otro agarra la droga. Uno agarra el alcoholismo. Uno agarra la promiscuidad. Uno agarra subir fotos todo el día en Instagram para que me digan cosas lindas y sentirme bien porque no me siento bien. Y van agarrando patas que no tienen nada que ver. Agarran vicios, agarran el enojo, agarran un montón de cosas. ¿Para qué? Para sentirse equilibrados, para sentirse en esa paz. Que aparece, obvio. ¿Vos hablas con alguien? No, yo para sentirme bien hago Reiki. Sí, se sintió bien en ese momento, pero ¿a costa de qué? Yo en ese momento hago esto, llego a casa, me siento bien, pero ¿a costa de qué? ¿Alguien más se puede colgar de tu estabilidad o te agarran así y no quedó nadie más colgado? Se caen todos. Entonces, comenzamos a buscar salidas, agarres, patas para mantenernos en pie y no tener esas desestabilizaciones. Me decía una vez una psiquiatra en un curso de adicciones que la adicción es justamente el buscar una pata para mantener. Así me decía, hagan de cuenta que todos nosotros somos una mesa y que en algún momento de nuestra vida perdimos la estabilidad, quisimos manotear algo que no encontramos para mantener esa pata y encontramos otra cosa. Encontré la droga, encontré el alcohol, encontré la promiscuidad, encontré lo que ustedes hagan para relajar. Pero ¿qué tendría que haber encontrado yo? ¿Qué tendría que haber encontrado? A Cristo. Pero ahí está, ahí a eso quiero ir también. En una casa, si pasa eso, ¿qué pasó? Cuando quiso manotear a Cristo, ¿dónde estaba Cristo? Estaba. Entonces manotea otra cosa. Pero acá puede pasar, no quiero decir que es culpa nuestra, después cada uno toma la decisión de manotear lo que quiere, no hay problema. Porque cada uno puede instruir al niño en su camino, pero es muy difícil que se aparte, pero puede pasar. Y empiezan a agarrar otras patas. Pero porque tal vez vieron en casa que esa pata no convenía y me fui a buscar otra. Entonces es para replantearnos un poco también. Pero si hoy alguno de ustedes es el único cristiano en la casa, toda la familia tiene donde agarrarse. Me encanta que eso suceda. ¿Sí? Y si todos hoy decidimos, nos vamos de acá decidiendo estar cimentados en Cristo Jesús, todo el que en algún momento se estuvo agarrando de otro lado, en algún momento se va a soltar, porque necesita soltarse de eso. Entonces va a dejar ese vicio, va a dejar algo, pero tiene que ver en ustedes que son una roca fuerte. ¿Y cómo van a ver que son una roca fuerte? Cuando estamos cimentados en Cristo. Mientras casaba el otro día, cuando casaba a los chicos el otro día, y Vale también lo nombraba ayer, es esto de estar completos. Si ellos dos muestran la unión perfecta entre ellos y Cristo, cuando el día de mañana tengan un hijo y ese hijo se vaya a pique, ¿de quién se va a agarrar? De ellos, porque van a ver a Cristo. Cuando nosotros le estábamos enseñando a caminar a Alegra, lo que hacía Alegra era agarrarse de todo o de sus padres. Y nosotros la íbamos acompañando felices porque no queríamos que se mate, no queríamos que se rompa la cabeza, no queríamos que se lastime. Entonces, ¿qué hacemos? Pero lo espiritual tiene que ser igual. Entonces, mi compromiso siempre es fundamentarme en Cristo. Ese fue un compromiso que hicimos en el noviazgo. Antes del noviazgo lo hicimos para realmente yo estar conociendo a Cristo plenamente, para que Ana esté plenamente en Cristo, recontra en la roca, para que después los dos estemos en la roca y para que después la familia esté en la roca. ¿Me entienden? Entonces después, el día, lo que espero, ¿no? Y lo que creo, porque está en la palabra, lo que es bíblico, ¿no? Entonces, lo que yo creo, que instruimos tanto, Alegra en ese camino, que el día que Ale tenga un problema, ¿de quién se va a agarrar? De Cristo. Es lo que espero, es lo que tratamos de mostrar todos los días, con los errores que tenemos los papás, ¿no es cierto? ¿Hay algún papá perfecto acá, además de mí? Levante la mano. No. Súper difícil. Escuchaba también, leí en realidad el otro día, un pastor que decía,
un paréntesis nomás, que es común que en casa los padres nos saquemos y le peguemos unos gritos así desacatados a nuestros hijos. O no sepamos, que los hijos nos saquen, ¿no? Nos sacan y le pegamos el grito. Y decía, entonces, decía este pastor, ahí es donde se ve un poco dónde estamos cimentados. ¿Cómo puede ser que des frutos del Espíritu Santo, paz, paciencia, en tu trabajo y no los des en tu casa? Entonces yo decía, ¡epa! Y dije, ¡upa la papa! Entonces, sí. ¿Qué pasó? Claro. Y a veces pensamos que venimos acá a congregarnos para limarnos. De hecho, acá creo que nunca nadie vio a alguien gritarle a alguien acá delante de todos, ¿no? O poco. Por ahí a algunos se les saltó la chaveta, ha pasado, ¿no? Pero tratamos de guardar las formas, ¿o no? ¿Y por qué ese esfuerzo a veces no lo hacemos en casa? Digo, ¿por qué sí ahí demostrando el dominio propio? Tiene que ser en todos lados. Y para que justamente después pase eso, entonces nuestros hijos vean realmente de dónde se pueden agarrar, ¿sí? Cimentados en Cristo. Ese fue un paréntesis que me gustó y que tiene mucho que ver también. Entonces, comenzamos a buscar esas salidas y todos creo que las buscamos. Todos tuvimos algún momento de desestabilización en nuestras vidas y algo manoteamos, aún conociendo de qué teníamos que estar agarrados. Vale, también decía anoche, a veces nos enojamos y en vez de ir a buscar primero el reino de Dios y su justicia, ¿qué agarramos cuando nos enchinchamos? ¿Nadie agarra nada? No les creo. ¿Qué agarran cuando se enchinchan? El celular. Levanta la mano quien agarra el celular. ¿Dos nada más? Para mí son un poco más los que agarran el celular. Y agarran el celular, y escrolean, y después la serotonina empezó, te olvidaste de que estabas enojado, no sabes por qué, y volvés ahí con tu señora y le decís, hola amor. Pero si hace un rato me dijiste 2 millones de cosas. Sí, estaba re enojado. Sí, me voy. ¿Ok? No buscamos o nos distraemos con algo. Estoy re enojado, me voy a correr para que se me pase. ¿Alguien hizo eso alguna vez? Me voy a caminar para que se me pase. ¿Y cuánto dijeron? Me voy a orar para que se me pase. ¿Ok? Tenemos que ir cambiando eso, buscar y no naturalizar todas cosas que están naturalizadas en nuestra vida. Sí tenemos que ser extremadamente buscadores del reino de Dios y su justicia. Y todas esas personas no buscan de Dios porque no encontraron cerca. O sea, digo, todas esas personas que creo que lo dije recién, todas esas personas que hoy están en vicio, que hoy están pasando situaciones, todas esas personas que necesitaron de Dios y buscaron otras opciones que nos remolestan encima, nos reenojamos. No, esta anda haciendo constelaciones familiares, re salame. Y nosotros estuvimos ahí para cuando ella necesitó, cuando esa persona necesitó. No, entonces nuestro silencio cuenta un montón. Porque todos conocemos a alguien que hace una práctica contraria al Evangelio, ¿o no? Todos conocemos. De hecho, la hacemos nosotros a veces. Todos conocemos. ¿Y dónde estuvimos nosotros? Siendo esa pata para que se manoteen. A veces porque no nos animamos a hablar, a veces porque nos callamos, a veces porque nos pudo el carácter, a veces porque venimos sin entender lo que tenemos que hacer. Sin fortalecer nuestro espíritu, sin entender ese nuevo nacimiento, sin dar esos frutos. Entonces a la primera de cambio nos debilitamos y no podemos dar ese sostén para que otros construyan. Tenemos que tomar la decisión que sea para que eso suceda. Para nosotros, aunque el mundo esté temblando, nosotros estar estables. Porque muchísimos de los que estamos aquí también nos tiembla la casa. Nos tiembla la casa, nos tiembla la situación, nos tiembla el laburo, nos tiembla la calle, porque salimos y nos movemos en una generación maligna y perversa. Eso está dicho, es bíblico. Y entonces todo tiembla, todo tiembla. Y la palabra dice, aléjate del mal, hermano. A veces nosotros vamos acercándonos a ver hasta dónde podemos aguantar, Pero tenemos que estar ahí firmes
Y porque en los negocios de mi padre no es necesario estar. En los negocios del padre no es necesario estar. Y si yo estoy ahí, desestabilizado, ¿en qué negocio puedo atender? Imagínense atender un negocio sin poder atenderlo, temblando, ¿no? Se te mueve el piso todo el tiempo. Imposible, imposible atenderlo. Porque estás preocupado en no caerte, estás preocupado en que no te duela, estás preocupado en no llorar, estás preocupado en no sufrir. Entonces así no hay manera de que podamos cumplir con el objetivo de conocer y que otros conozcan al Padre. Amén. Así que pensaba en esto y al final voy a dar como una situación bíblica que pasó esto. Que por ellos estar en la roca firme solucionaron una desestabilización hermosa que sucedió. Y una salida, ¿sí? Muchas veces algunos como manotazo encuentran el suicidio también, ¿sí? Encuentran la muerte, la autoflagelación, encuentran un montón de cosas que no tienen nada que ver con el propósito del Padre Eterno. Ay de mí si no anunciare el Evangelio, decía Pablo. Imagínense Pablo renegando con estar inestable sin poder sin poder anunciar el Evangelio. Tuvo que tomar decisiones para que eso suceda y realmente estar firme. Pero qué bueno que es tener esa gente que nos ayude, que nos guíe, que nos fortalezca. Efesios 2:19. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Y el 2:20 dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es el Cristo Jesús mismo. Si saco esas sillas, vamos a hacer de cuenta que eran esas sillas, eran el Cristo, era el fundamento, pasamos automáticamente a depender de nosotros. Es un poco parecido al ejemplo, pero acá le agregué generaciones. Si ustedes hoy, jóvenes, grandes, padres, abuelos, solteros, niños, dependen de ustedes mismos, en algún momento va a pasar eso que se van a cansar. Entonces, ¿hasta qué generación quieren que llegue el amor de Cristo? Si quieren que llegue a la primera, aguanten ustedes solitos, solamente hagan trabajo de glúteo y van a aguantar una generación. Ahora, si quieren llegar a aguantar más generaciones, van a necesitar no solo un trabajo de glúteo, sino una base bien, pero bien fuerte. Efesios 2:21 dice, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. ¿Sí? Nosotros con esa base podemos ir edificando ese templo del Espíritu Santo. La palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Se imaginan un templo sin base? Ve, ahí contestó que no, ¿ves? Ahí está. ¿Se imaginan un templo sin base? No, si es una construcción. Imagínenlo, un templo, no sé, como si me quieran imaginar un templo, no sé, pero sin base. Se vendría abajo, se caería, no serviría. Yo no entraría a un templo sin base, menos en Comodoro con los vientos que hay. Entonces ese templo necesitamos que se banque, que estemos uno arriba del otro, soportándonos. Por medio de él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esta morada donde vive mediante el Espíritu, mediante su Espíritu. Obviamente somos seres espirituales. No es que voy a andar con una silla caminando por la vida sosteniendo generaciones, sino que sabemos que es espiritual. Esto sí o sí es espiritual. No es solamente fue una muestra gráfica. Y es difícil en este tiempo argumentar eso, seguramente, y hasta vivirlo, porque si no nosotros ya estaríamos todos cimentados en esa roca y ya estarían todos agarrándose de nosotros. 1 Corintios 3:17 dice, perdón, el 16, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes, digan yo, hagan así yo,
Te voy a decir de nuevo, cuando digan esa pregunta, les voy a decir. ¿No se dan cuenta que todos ustedes, sí, ustedes, juntos son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Sabían que viven ustedes? Si son el templo, si hicieron el lugar, si eran el lugar. Ahora, ¿quieren ser un templo? ¿Para qué serían un templo? ¿Para albergar gente o para que no entre nadie? ¿Sí? ¿De qué utilidad le darían? Dice Dios, acá se pone picante, Dios destruirá a cualquiera que destruya ese templo. Apa la papa. Pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Y acá me acordé al toque de que, ¿qué dice la palabra? Ámense a sí mismo. Entonces, cuando no te amas a vos mismo, como al prójimo, ¿no? Ámense a sí mismo, sí o sí estás destruyendo tu templo. Y si destruís tu templo, ¿dónde va a habitar el Espíritu Santo? Dejen de engañarse a sí mismos si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo y sigan manoteando cualquier pavada que se les cruce. Su temperamento, su excusarse en la salud, excusarse en lo que vivieron en la casa, o decir, en mi casa no había nadie como roca fuerte para que yo me agarre. No, es todo personal, pero sí es responsabilidad de nosotros que alguien tenga una roca fuerte donde pararse y construir, empezar a construir. Hablábamos el otro día en el casamiento también de esto, de que es a partir de ellos es que tienen que empezar a construir ahora esas nuevas generaciones. Que empezó María, no, el papá de María ya también. El otro día lo conocí. ¿Era tu papá ese María? ¿El de 96 años? 96 años el papá de María. Mamá. Y entonces esa generación se tiene que seguir construyendo. Pero ahora depende de ellos dos que esa generación siga creciendo, que sus hijos sigan creciendo, que tengan dónde agarrarse, que tengan dónde edificarse, de qué se van a manotear. Entonces dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios, de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Ese juego de palabras es, me tengo que volver así, realmente, un necio para ser verdaderamente sabio. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, como dicen las Escrituras. Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Mientras más sabio, mientras más pienso que me las sé todas, más difícil es acercarnos al Padre. No se jacten eso de seguir al líder humano, en particular, pues a ustedes les pertenece todo, decía Pablo ahí. Seguimos con lo otro. Primera de Corintios 3:10. NTV. ¿Le dije que era NTV o no? ¿Quién te ve? Bueno, NTV, la tengo aquí. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Pablo era un experto, él hacía carpas, hacía tiendas y la tenía súper clara. Por eso también hacía como ejemplos de eso. Me encanta que él, de lo que era, daba su ejemplo. Entonces, se le hacía más fácil y decía, ahora otros se edifican encima. Y esto también, ¿no? Ya hiciste tu construcción, ahora otros pueden edificar encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Entonces, ninguno de los chicos que estaba acá puede venir y cambiar ese fundamento. Porque las generaciones van a estar fundamentadas de mal manera. Van a empezar a crecer torcidas, van a empezar... Imagínense que Charo se ponía esta mesa en vez de la silla, ¿no? Entonces la construcción iba a quedar oblicua, iban a terminar cayéndose las generaciones o haciendo fuerza para no caer. Y yo creo que ninguno de los que está acá quiere complicarle la vida a sus hijos, sino facilitársela, ¿o no? Tampoco hacerles todo, porque tienen que hacer su propia carrera. Pero el que edifique sobre este fundamento podrá obviamente usar la cantidad de variedades de materiales que quiera. Puede ser oro, plata, hojarasca, heno. ¿Qué es lo que quiere edificar? Joyas, maderas. Pero eso va a depender también en qué quiere edificar. Para que esté, ya que tenemos la mejor base, aprovechemos a usar los mejores materiales. Y eso lo vamos a saber el día del fuego, ¿no? La palabra dice que el día del juicio el fuego revelará
la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si esta obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Y yo creo que la recompensa la acabamos de ver acá arriba. ¿Sí? Todos los que estamos acá, al menos los padres, queremos ver a nuestros hijos sirviendo al Padre, sirviendo a Dios. Que la palabra del Padre siga expandiéndose, siga multiplicándose. Es parte de la gran comisión que tenemos que hacer y es una hermosa recompensa. Pero si esta obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas, ¿sí? Chamuscado entrará al cielo, dice. Romanos 3:34 dice entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por cada uno de ustedes y resucitó por cada uno de ustedes. Y está sentado en lugares de honor, a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y la palabra dice, ¿acaso hay alguno que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. ¿Alguno se sintió que Cristo desapareció de su vida? ¿Vieron que por ahí nos pasa esto y sentimos que queremos pegar manotazos para todos lados? Y sentimos realmente lo que dice acá. Sentimos que ya no nos ama, que tenemos problemas y aflicciones y ya no me escucha, que somos perseguidos, que pasamos hambre, que pasamos... Pero necesitamos pasar por esos procesos y Él no dice que nos va a dejar. Por tu causa nos matan, cada día nos tratan como ovejas en el matadero. Y la palabra dice, claro que no. A pesar de todas esas cosas, nuestra victoria es absoluta. Si nosotros nos mantenemos en esa piedra, la victoria, ¿cómo es? Absoluta. La victoria es absoluta. Entonces la tarea que tenemos que hacer es tan sencilla como cimentarnos en ese lugar. Cimentémonos, hagamos ese fundamento y hagámonos uno con ese fundamento y la victoria es absoluta. Obviamente, como leíamos recién, como entendemos, eso es espiritual. Si no, no. No es que por estar sentado en una piedra o por decir creo en Jesucristo, eso se sucedió y se solucionó. ¿Sí? Decir Señor, Señor y no obedecer no tiene mucho sentido. Claro que a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de aquel que nos amó. Y estoy convencido que nada, pero nada jamás podrá separarnos del amor de Dios. Y enumeramos. Ni la muerte, digan conmigo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores. Repitan, ni nuestras no lo sé ni decir yo. Ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno. O sea que hay poder ahí. No se hagan los locos, no nos relajemos, porque hay poder. Pero ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Una vez que estamos ahí, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada, nada. Dice que nada en toda la creación nos puede nos puede separar del amor de Dios. Nada, nada, absolutamente. De hecho, todo está creado por Él y para Él. Hoy también escuchaba a un psiquiatra, le leía, que decía que hay un estudio, y digo, wow, qué sabio que es el Padre con la naturaleza, y nosotros como seres humanos venimos a destruir todo a veces. Que hay un estudio que se hizo en una universidad que no recuerdo, en Países Bajos, y luego la fueron comprobando otros países, que se llama la regla del 3-30-300. Y comprobó esa regla que todas las personas que viven en el 3-30-300, esa población tiene entre un 18 y un 20% menos de problemas mentales. Y eso significa, y ahí pensaba, claro, por eso nuestras ciudades de los polos tienen por ahí tanta
tanto índice de suicidio, por ahí por el encierro que tenemos y no salir tanto. Pero dice que las personas que vivían y en su vista, desde su casa, desde su ventana, se ven al menos 3 árboles, ya empieza a reducir, a mejorar la salud mental. Che, cuidan a las críos, que si no. Ahí está. 3, por eso era 3:30. 3. Después dice que el 30% de tu barrio tiene que tener arbolado, tiene que estar arbolado. Si el 30% de tu barrio, de tu zona está arbolada, también lo reduce. Y lo otro es 300, que al menos a 300 metros de tu casa haya un parque. Un parque donde haya árboles. Dice que eso ha reducido notablemente la cantidad de problemas de salud mental. Digo, qué loco, la naturaleza del Padre, cómo lo que crea. Y nosotros venimos y hacemos edificio. Por eso pasa que en las grandes ciudades también hay tantos problemas mentales. Pero bueno, justo leí lo del amor de Dios y quería poner eso, que todo es por Él y para Él. Ningún poder en las alturas, ya me perdí. Y quiero cerrar con esto. ¿Recuerdan que al principio le dije que hubo algo que tembló y se desestabilizó? ¿Recuerdan que dije, vamos llegando al final, se los voy a decir? Llegó el final para que se pongan contentos. Y se los voy a decir. Cuando Pablo estaba en la cárcel, ¿con quién estaba preso? ¿Alguien se acuerda? Con Silas. Cuando estaba preso, le voy a leer y lo voy parafraseando. Dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban jugando al truco. ¿Estaban jugando al truco? No. ¿Qué estaban haciendo? Lo tengo acá. Estaban orando. ¿Y quién dijo adorando? Ceci, tenés un 10. Estás aprobada. Y estaban adorando y cantando himnos a Dios. Cosa que estaban stalkeando el celular que dijimos al principio. No. Cuando tienen un problema, se pusieron a quejarse. Che, hasta el final, loco, nosotros que seguimos a Cristo, que dejamos la vida, este tipo nos mete preso. ¿Cómo puede ser? ¿Estaban diciendo eso? No. Estaban adorando y orando. ¿Alguna vez alguno se quejó y dijo, Dios, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Alguna vez uno lo hizo? ¿O yo solo? ¿Yo solo? Ah, gracias, Angelito. Pero bueno, uno va leyendo y se va desasnando, va aprendiendo. Y ahora cada vez que tengo un problema, a orar se ha dicho. Y a adorar al Señor. Y entonces ellos estaban así, orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros, ¿qué hacían? Escuchaban. ¿Y qué escuchaban? ¿A un cristiano quejarse? ¿Escuchaban a un cristiano llorar? ¿A un cristiano diciendo, Dios, ¿por qué me desamparaste? Al final yo te sirvo. ¿Estaban escuchando eso? Estaban escuchando, escuchá, ahora, cuando se duerman todos, nos vamos a escapar, le vamos a meter una piña al guardiacárcel y nos vamos todos. ¿Estaban diciendo eso? No, estaban cantando y los otros estaban escuchando qué es lo que ellos estaban haciendo. Qué importante que es lo que hacemos en momentos de crisis, en momentos donde tenemos que ser probados cuál es nuestro fundamento, importantísimo. Entonces estaban escuchando y de repente dice que hubo un gran terremoto. Yo tuve una vez un terremoto, casi me muero. No sé, eso que no fue un terremoto, fue así, la cama empezó a hacer... No sabía dónde agarrarme, no sabía qué hacer. Digo, estoy mareado, estoy soñando. No, era que se movía todo. Y no sabía qué hacer. Imagínate, de repente hubo ese gran terremoto y la cárcel dice que sacudió hasta sus cimientos. ¿Hasta qué? Sus cimientos o fundamentos. Fíjense que lo que no está estable, tiembla. Se sacude. Pero ellos, cuando todo temblaba, ellos estaban realmente bien cimentados. Estaban en el lugar correcto. Por eso estaban haciendo lo correcto. Porque estaban sobre la roca, porque estaban con el fundamento correcto. Entonces sabían lo que hay que hacer. Porque cuando uno está en el lugar correcto, sabe lo que tiene que hacer. Porque si no, automáticamente queda descalificado de ese lugar. Cuando uno deja de orar, no es que te echan de la roca, vos mismo salís de la roca. Cuando dejaste de orar, cuando dejaste de tener intimidad con el Padre, cuando dejaste de creerle, uno mismo sale de ahí. Esa es una manera de escapar. Pero entonces ellos estaban ahí, tranquilos. Y dice que estuvo este terremoto
y la cárcel se sacudió. Me imagino que deben haber un estruendo terrible. Cuando hay terremotos caen polvillos de todos lados, se sienten ruidos. Y pasó algo que al instante todas las puertas se abrieron de golpe. Y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Y eso también me encantó. Porque hoy pensaba, cuando hablamos al principio, ¿qué necesita alguien que está atado a un vicio? ¿Qué necesita? Libertad. ¿Qué dijo? ¿De cárcel dijeron? No. Soltarse, libertad. Entonces eso pasa cuando ellos fueron la oportunidad de libertad para los otros. Ustedes, nosotros somos la oportunidad de libertad para un montón de personas. Si estamos bien cimentados, si nos sumamos al tembleque, nos agarra el quickie y quedamos duros ahí, sin saber para dónde hacer, para qué hacer, para dónde correr. Pero cuando todo tiemble, cuando todo se caiga, ahí vamos a estar nosotros para que nos agarren, nosotros para extender esa mano, nosotros para guiarlos. ¿Amén? Vamos a estar ahí en la roca para decir, ey, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y me encantó porque esto sigue siendo el carcelero, se despertó, no entendía nada el carcelero. Imagínense el carcelero. Se despertó y vio las puertas abiertas, así, todas las puertas abiertas. Y dio por sentado, dice que se le escaparon todos los presos. Así que, ¿qué hace? Cuando alguien está en problemas, al menos él sacó su espada y se quiso matar. Porque claro, cuando uno no encuentra salida o encuentra esa salida, hace eso. Y yo creo que los que estamos acá, mucho más de uno, hemos tenido alguna vez un pensamiento de muerte. Estoy súper seguro de eso. Pero qué importante que hubo un Dios que te frenó, un pensamiento, tal vez la oración de alguien. Qué bueno es ser esos padres donde tus hijos se puedan acercar tranquilamente a hablar de lo que están pasando. Y no que con tu carácter o tu cara de malo o lo que fuere, o la falta de confianza, los echás, o como personas nosotros. A veces estamos con una cara así como que no se me acerque nadie a hablar. Cuando alguien esté a punto de decir, me quiero matar, esté alguno de nosotros. O quiero empezar a drogarme, esté alguno de nosotros. O necesito paz y no la encuentro. ¿A quién le gustaría estar? A ninguno. A ver, sí, gracias, sí. A mí también me gustaría estar. Y dice que Pablo, cuando vio ese momento, le gritó, detente, no temas, estamos todos acá. Y estuvo re bueno porque no se cayó. Fíjense lo atento que está a lo que pasa en todos lados. Porque la verdad que no sé si estaba al lado, si la prisión de Pablo estaba al final y el carcelero estaba en el otro lado. Pero ¿cómo se dio cuenta que sacó la espada? ¿Habrá escuchado que desenvainó? Pero no sé, pero estuvo atento. Entonces, qué importante es que nosotros estemos atentos. Un poco lo que creo que decía Papi el otro día, a estar permeable al Espíritu Santo. ¿A qué? Sí, Papi lo decía el otro día. Cuando te da un nombre, cuando te pone una persona en la cabeza, cuando te dice anda a orar por alguien. A veces vemos a alguien y miramos para el otro lado. Y no quiere decir que la persona que le ponga a Lucho va a ser la misma que le ponga a mí. Pero qué importante que estén dispuestos a eso. Y que estemos ahí y que nos animemos. Por eso el espíritu de timidez no es un espíritu que Él nos dio. Él no nos dio espíritu de timidez. Porque si Pablo y Silas hubiesen tenido el espíritu de timidez, o de, listo, se abrieron las puertas, zafé, me salvo solo de egoísmo, no hubiesen dicho, ¡hey, pará! ¡No te mates! Y no terminó ahí. ¿Saben cómo sigue la historia? Se fue a la casa y salvó a toda la familia. Por eso, cuando salvamos a alguien, cuando le hablamos a alguien, cuando damos un buen ejemplo, cuando tomamos una decisión correcta, estamos edificando. No sabemos a quién. No tenemos idea. ¿Quién va a terminar? ¿Y dónde va a terminar? Yo estoy acá
porque alguien alguna vez me habló de Jesús. Y todos estamos acá porque alguna vez se animó y le habló de Jesús. O porque lo vieron, o porque la noticia corrió, la buena noticia corrió. Porque lo vimos, porque tu padre te traen obligado, por lo que sea. Pero alguien tuvo esa valentía de hacerlo. Y nosotros, y yo oro para que todos nosotros podamos tener esa valentía. Dice, porque el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado. Dijo, chao, saco la espada y me mato. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos acá. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Imagínense esa situación de haber sido hermosa. Me imagino a los presos, así también, todo como los presos. Como, wow, el poder del Padre. Dice que después el carcelero los sacó y les preguntó, señores. No es que le preguntó, bueno, ¿qué condena tienen? Fue tanto lo que sintió que les preguntó, hey, ¿cómo puedo ser salvo? No le preguntó otra cosa. Digo, ¿cómo hicieron eso? ¡Wow! ¿Cómo que son magos? ¿Cómo abrieron las puertas? ¿De dónde sacaste tanto poder? O, che, pasame el truco. No, le dijo, hey, ¿cómo puedo ser salvo? O sea, le solucionó la vida a alguien que se quería matar, quiere conocer a Jesús directamente. Y le dijo, sabiendo que ya estaban hablando con esos prisioneros que podían quedar, los podían matar a ellos también. Y ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. ¿Hace cuánto no le preguntamos eso a una persona o no se lo decimos? Hey, ¿qué te pasa? Escúchame, ¿qué problema tenés? ¿Sabes? Escúchame, ¿querés que se solucione esto? ¿Querés tener paz en tu corazón? ¿Querés estar calmo? Deja de falopearte, deja de llorar, deja de estar ahí tirado en la cama, deja de buscar donde no hay solución, deja de excusarte de tu carácter, no sé, de lo que sea, deja de buscar un manotazo en donde no lo hay. ¿Sabés qué necesitas? Ser salvo. Tenés que declarar esto, tenés que declarar ahí, mirá, dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo juntos con todos los de tu casa. No solo uno, todos los de tu casa, porque no estamos para solamente él. Porque yo sé que si ganamos a Lucho, ganamos a toda la familia. Y eso tiene que pasar en nuestra vida. Ganar a alguien para que se multiplique con ese amor, con esa pasión. Por eso uno se preocupa por los niños. Por eso, como decía Ale hoy al principio, por eso los maestros se desviven estando acá. Vienen todos los sábados, se esfuerzan por sus hijos. Los cocineros, los que siembran, que tal vez no sé quiénes están sembrando, pero todos nos esforzamos porque sabemos que si ganamos a un niño podemos ganar a un montón de personas. El otro día era buenísimo, nos contaba Sil que en el curso de ellos van tres. ¿Quién va? Xian, Cami y el Titi. Los tres están en un aula. Los tres van juntos. Mamita querida. Terremoto los tres. Y dice que cada tanto que hinchan, tanto que hablan de Jesús, dice que la seño les pidió que oren en el aula. Tomá, pavó. ¿Cuántos de acá le pidieron que oren en el trabajo? Nadie. ¿O sí? Bien, ahí levantó la mano, mirá la Francesca. Re loco que pase eso. No re loco, re normal tendría que ser que pase eso. Súper normal. Porque todos necesitan a Jesús. Entonces ahí se ve, hay una tarea de los padres, hay una tarea de la escuelita, hay un Jesús que existe, que vive y que ama que le hable de él a los demás. Si hagamos eso. Esa fue la manera, tal vez inocente, de decirle a sus compañeros, a su maestra, de decir, hay un Dios que existe, que los ama a todos ustedes. Y que si lo conocen van a ser salvos ustedes y toda su familia. Y ahí dijimos, fue hermoso, porque decirlo mandó al grupo de los maestros. ¿Sabes la alegría que fue eso para nosotros? Porque todos dijimos, valió la pena. O sea, como nos damos cuenta en el día a día, la libertad que tienen nuestros niños, el amor.
Nos damos cuenta de lo que pasa en casa, pero verlo así tan explícito fue hermoso para nosotros. Fue bellísimo, fue como, lo vimos, fue como verlo, como lo que hice recién, ¿no? Lo palpamos, lo tocamos. Hay gente que está conociendo a Jesús, estamos haciendo las cosas bien. Después obviamente hay que seguir. Para que ellos sigan creciendo en Jesús, para que sigan fortaleciendo, para que no tengan vergüenza. Y para que le digan a todos sus compañeros: ¡Ey! No le peguen a otros compañeros. No, eso no hay que hacerlo. ¿Sabes qué te pasa? Le pegás porque encontraste esa pata para sanar tu dolor. Pero lo que tenés que hacer en realidad es confesar esto. Escuchá, ¿querés ser salvo? Confesá que Jesús es tu Rey, tu Señor, tu Salvador. Confesalo y vivilo. Y fue genial porque dice que después lo sacó, bueno, le preguntó, le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. ¡Ah! Imagínense si estos nenes fueron después a la casa y le digan: che, mamá, hay 3 nenitos que están re locos y hablaron de un tal Jesús. Y tal vez la mamá, pum, rompe en llanto y dice: uy, yo tenía que volver, es verdad, mirá, hay quienes están hablando de Jesús y yo. Vieron que a veces pasa, hay algún alejado, alguien que estaba mal, pero los chicos ahí fueron dejando semillitas. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió, les lavó las heridas. Imagínense estando presos en ese momento, en esas cárceles, no hay que ver, deben haber sido terribles. Dice, enseguida ellos los bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Después lo soltaron, bueno, pasó que lo llevaron a Roma. Pero qué hermoso. Entender que una buena base, que estar en la base correcta nos da el éxito. Por eso que es importante también entender cuál es nuestro éxito como seres humanos, que es cumplir el propósito del Padre. Entonces que a partir de hoy podamos ser los que no lo fuimos hasta hoy, que lo comencemos a hacer, que nos propongamos ser manija para que alguien se agarre de nosotros. Si ya lo sos, seguir fortaleciendo esas bases para que el templo del Espíritu Santo sea acogedor para más personas, para que más nos vean, para que más los reciban y para que cuando todo esté temblando, nosotros estemos firmes en la roca.